nosotros en el 88.1 FM. Inspira para toda buena obra. Ánimo donde quiera que usted esté trabajando, a lo mejor en ese proceso del tapón en la 52. Saludo a esa gente, tranquilo, con calma, tenga paz. Manténgase conectado con nosotros, que tenemos una súper entrevista en esta mañana. Y es que durante el día de hoy estamos ya con nosotros, esta mujer de Dios, que queremos conocerla un poquito más. Queremos, en la tranquilidad, ¿verdad?, de esta entrevista, poder adentrarnos a su corazón, a su crianza, a su formación, para llevarnos a ver lo que ella es hoy y cómo eso se fue formando. Y estamos hablando de la licenciada Adanora Enríquez, tras bastidores. Licenciada, buenos días. Bienvenida. Muy buenos días a todos. Estoy de verdad bien entusiasmada con estar aquí en esta mañana. Definitivamente, así que gracias por invitarme. Interesante la iniciativa de producción y de Kiara de darnos la oportunidad de conocer ese backstage, ¿verdad? Ese trasfondo, porque a veces nos enfocamos en la personalidad de quien es ahora y uno pasa por alto los procesos que la fue formando para convertirse en la figura, en el caso suyo, figura relevante dentro del entorno de la política en Puerto Rico, que es donde, ¿verdad? En mi caso particular fue mi primer contacto con usted. Después descubrí otros elementos bien valiosos de su vida ministerial, pastoral, tantas cosas, pero justamente el tema de política es lo que me permitió saber de su existencia. Y qué bueno tenerla aquí para conocer, como bien menciona Kiara, esos procesos iniciales. Es bien interesante ver que cuando uno busca un poquito más, porque como bien dice Rafa, él se topa con usted en el caso de la política, pero yo me topo con la licenciada por las artes y la danza. Bien, interesante. Ese es otro sombrero. Sin embargo, cuando buscamos un poquito más, y me di la tarea de irme un poquito más atrás y decir, ¿quién es Ada? ¿Cómo llegó a ser lo que es? Porque honestamente, yo abiertamente lo digo, yo le veo y yo veo tantos sombreros que llevas: pastoral, ministerial, la parte de verdad secular, la política y todo, y uno dice, a veces, ¿cómo se lleva? ¿Cómo se logra esto? Buscando que el foco y el norte siempre sea la integridad, la obediencia a Dios. Y empecé a buscar un poco de ti y vi que entraste a los 15 años a la universidad. Wow. Estamos hablando de que yo tengo 2 hermanas que entraron a los 15 también, y una sobrina que entró a los 15. Y ya tú sabes que, por lo menos en el caso de nosotros, esas mentecitas van más rápido de lo normal, porque incluso, no sé cómo te pasaba en la escuela, pero yo tenía una de mis hermanas que tenían que pasarla porque se aburrían las clases, porque ya esa mente, Señor, ha dado un privilegio, ¿verdad? De ese pensamiento crítico, de esa ir como que más allá de lo que está. Y veo que entras a la universidad enfocada en la psicología, y después le añades sociología. Entonces digo, ¿qué se puede ir formando desde el entorno familiar? Y eso nos ayuda aún los padres que están escuchando, para llevar a un niño que a los 15 años dice, ya yo sé lo que quiero estudiar psicología. Yo quiero entrar y lo combino con esto. ¿Qué estaba formando dentro de usted? Que llega ese momento que dice, no, por aquí es que me voy. Que ahora, si uno mira hacia atrás, elementos exageradamente importantes para el rol en que está. Yo te escucho y tengo que sonreír, porque quizás la historia no es tan como verdad como ella la dice. La realidad es que yo vengo de una familia, por eso vamos tras bastidores, donde yo soy la mayor de edad, la primogénita, ¿verdad? Hija de Norberto y de Adela. Mami era una maestra, papi un ebanista. Básicamente en casa, por parte de padre, todos eran lectores. Así que cuando iba a casa de mi abuela, lo único que se veían por allí eran libros. Mi papá también era un lector férreo. Mami venía a hacer planes de la escuela. Tengo que decir que cuando la acompañaba, pues ya a los 4 empecé en primer grado. Ya yo sabía leer. O sea, que ella se encargaba de hacer eso en casa. Edad, cuando trataron de llevarme al kindergarten, pues la llamó la principal de la escuela y la maestra de primer grado, porque a lo que hacían en el edificio de kindergarten me dejaron a mí como
como oyente en primer grado y entonces tuvieron una reunión, me parece recordarlo, bueno, como si fuera ahora. Llevaron a mi mamá y le dijeron, nosotros queremos que ella se quede en el primer grado porque es la mejor estudiante y entendemos que esto es lo que tiene que hacer, y mi mamá estaba bien molesta porque yo era una nena y cómo me iba a brincar, y entonces habló con papi, ellos se sentaron y hablaron conmigo y me dijeron que yo quería hacer, y entonces mami dice, esto yo no lo recuerdo, pero ella lo cuenta, que yo le pregunté que si lo que ella quería era llevarme al salón donde dormían los nenes. Porque si eran para dormir los niños, yo no iba a ir, porque para eso yo tenía en casa donde dormir. Una cama en casa. Así que para allá no era. Entonces ellos me permitieron tomar la decisión de quedarme. Mami decía, pues si después se cansa, allá ustedes. Y ellas se reían, la principal y la maestra. Y tengo que decir eso porque en el caso mío, mis educadores, mis maestros y los principales de las distintas instituciones de la escuela pública tuvieron mucho que ver en mi formación y en las decisiones. Mira, unos padres que desde bien pequeña me dejaron empezar a tomar decisiones sobre este aspecto, claro, porque me enseñaron que yo era responsable de mis decisiones. Muy bien. Pero tengo que decir, por ejemplo, que ya cuando me gradué de sexto, que voy a séptimo grado y estoy cursando el séptimo grado en una escuela en el pueblo, viene el principal de la escuela donde estaba trabajando mami, que no me conoce, pero había escuchado de mí. Y se sentó conmigo y me dijo, si tú te vienes para acá con nosotros, yo te puedo poner en octavo grado porque tú tienes esa capacidad. Oye. Pues no se hable más, pues no voy a coger séptimo. Un ¿verdad? buen negocio se hizo. Y entonces sí, pero tengo que decir que he visto la mano de Dios, como bien mencionabas, atrayendo a personas a mi vida para ayudarme a tomar decisiones que hoy día eran bien importantes de tomar, y realmente, ¿verdad? Así sucesivamente. Cuando estoy en el grado, en cuarto año, ¿verdad? En la escuela superior, ahí yo estaba en el salón de avanzada, así que se supone que yo entrara en segundo año en la universidad, pero yo ahí ya entendí que era demasiado, ¿verdad? Que iba a estar demasiado adelantada, así que aunque tomé las clases y todo eso, en ese sentido, pues cuando llegué iba como pececito en el agua. Ajá, claro. No es menos cierto que desistí de ese avance. Como digo esto, también tengo que decir lo siguiente. En el primer año, cuando estamos en el segundo semestre, yo tengo una de las pérdidas más difíciles que he podido tener. Fueron 2 años, no, nosotros en 3 años, para ser precisa, perdimos 12 familiares. 12. Accidentes, 12 familiares. Enfermedades, Wow. bueno, name it, we had it. Por parte de mamá y papá, ¿verdad? Cuando lo suma, pues el núcleo mío En 3 años. en 3 años. Wow. Así que ¿Eso a la edad? esa era la edad de los 14 a los 16. Una Esa edad es mi edad crucial para efectos también. míos. Sí, sí. Así que a los 15 años quien muere es aparte de que murió mi tío, que tenía 25 años, que estaba trabajando en la misma universidad donde yo entré, un accidente, de más está decir que en ese caso ahí yo no fui. Todas las pérdidas las manejamos diferentes y mi papá dijo, si ella no quiere ir, no la obligues, porque la realidad es que las pérdidas se manejan de manera distinta. En este caso particular era un primo, también Quique tenía algunos 22 años. Él se enferma, le da un cáncer. Cuando se lo descubren realmente ya estaba en un estado sumamente avanzado. Pero para mí es como mi hermano mayor, ¿verdad? A nosotros nos criaban los primos hermanos. La única diferencia era que habíamos salido de barrigas distintas, ¿verdad? Pero nosotros creíamos eso se solía criarse. que éramos Sí, totalmente hermanos. Me pasó ¿verdad? lo mismo con mi primo. Así que recuerdo que fue una de mis primeras experiencias teniendo un sueño profético que en aquel momento no lo sabía. Ella, ahora, en pausa, en la base de la familia no había fe todavía. No, deja que te cuente. Ay. Sí. O sea, no era cristiana No era en aquel cristiana. momento. No, con conocimiento no, porque ya mismo les voy a decir a cuántas iglesias yo iba de pequeña. Muy bien. El mismo día. Pero tuve este sueño que el día 21 de febrero, 3 días antes, y en el sueño estaba 3 días antes, que ese día nos iban a llamar de Estados Unidos y nos iban a decir que él había fallecido. Me acuerdo que se lo dijo a mi mamá y era viernes y yo les dije, él se va a ir, se va, ¿sabes? Lo vamos a perder. Y efectivamente, ese viernes
tal y cual yo lo había soñado. Así cuando yo llegué de la escuela, mami me dijo que la habían llamado y ese era exactamente el mismo sueño. ¿Y por qué lo menciono? Porque volvemos con las personas que Dios puso alrededor de mi vida que me ayudaron. Yo entré en un estado de depresión que yo solamente fui a la universidad más que para los exámenes. Yo no volví a la universidad en ese semestre. Y en uno de esos exámenes está el profesor Narváez, que fue mi profesor de psicología. En aquel momento dado me estaba dando otra clase. Me acuerdo que llegó para el examen y me dice, ahí tienes tu matrícula del semestre que viene. Él se encargó de hacer toda la matrícula y todo para que yo no tuviera problemas. Y de verdad yo estoy tan agradecida. Sin él, eso usualmente en las universidades uno no lo tiene. Sí. Vamos a detener esa historia. Quiero llegar ahí, pero dándole un poquito para atrás. ¿Cuándo es el momento que Adanora decide ejercer o ser licenciada, ¿verdad? Ser abogada? ¿Cuándo es el momento, ese proceso antes de la universidad? Yo tenía 6 años. Esto fue lo que pasó. Yo quería ser cirujana. Por eso es que me reía cuando ella decía tan determinada, yo me reía. Y lo que pasaba era que si yo veía mucha sangre, me mareaba. Y cuando me di cuenta de eso, dije... pues me voy por otro lado. Claro, en la ignorancia, porque la realidad es que muchas personas le pasa eso y eventualmente lo manejan. Pero yo, acuérdate, es una niña, ¿verdad? Estos son absolutos. Claro. Si yo no puedo manejar esto, pues imagínate, imposible yo poder ser cirujana. Así que este fue mi análisis. Yo dije, pues, ¿qué es la otra cosa que yo hago que me podrían pagar por hacerla? Yo dije, bueno, yo sé hablar muy bien, defender causas y salir favorecida, así que yo voy a ser abogada. A los 6 años ya yo sabía que yo quería ser abogada. O sea, siguió la línea constante de ser abogada. Sí, después de psicología. Esa es la parte. La realidad es que yo podía entrar a cualquier facultad, pero yo no podía ir directamente a derecho, necesitaba un bachillerato. Así que esto es una de las cosas que realmente yo no pensé. Yo dije Team Marín de 2 Team Web. Me acuerdo que puse así la solicitud. Pues, estoy abriendo mi corazón. Claro, yo soy transparente. Sí, señor. Y después puedo entrar a cualquiera. Realmente para mí no era importante a dónde fuera. Es porque yo sabía que lo único que necesitaba era ese bachillerato para estudiar leyes. Así que, y salió en psicología. Así que me matriculé en psicología. Realmente yo sí tengo una inclinación hacia la gente, la he tenido desde pequeña. Yo creo que también por la formación en la familia, en la casa. Así que obviamente estaba como pez en el agua. Recuerdo mi primer examen de psicología, por eso es que el profesor Narváez yo creo que se ligó. Introducción a la psicología, que yo, pues el primer examen uno dice, ¿cómo vamos a salir? Dio hasta bono. Yo creo que yo no sé si saqué 110 o 115. Yo sé que era todo el examen perfecto más el bono también. El bono. Y cuando yo llegué a ese, después del examen, que todavía le está como conociendo los estudiantes y veo que tengo compañeros que sacaron D, algunos F, otros C, yo dije, wow. Cuando yo recibí mi examen, tú sabes, lo puse bien lejos porque obviamente algo que me ha caracterizado también es que pues no me gusta tampoco hacer sentir mal a los otros. Yo sé que estaban teniendo un día bien difícil, pero no. Allá vino el profesor. ¿Quién es Ada Enríquez? Y yo que me sentaba atrás, pues, ¿verdad? Tímidamente levanté la mano y entonces le dije, ¿usted puede decirle al grupo cuánto usted sacó en el examen? Ay, Dios mío. Así eran algunos profesores en ese tiempo. Acuérdate, es el sistema de la Universidad de Puerto Rico, así que este es algo, ¿verdad?, característico. Sí, y entonces, yo lo dije, dijo, bueno, esto es solamente para decirles, si ustedes necesitan ayuda, cuenten con ella, algo así. Y entonces hay como que la tienen de tutora. Como la temperó, ¿verdad? Pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. En cuanto a lo que me preguntaste de mi formación, muy temprano, como a la edad de 4 años, tuve una experiencia con ángeles, ¿verdad? Mis padres eran temerosos de Dios, no tenían una formación como tal, ¿verdad?, en la fe, pero sí temerosos de Dios. Entonces, sí, todas las noches orábamos para que Dios nos cuidara, nos guardara. Me enseñaron que aunque ellos no están, Dios siempre nos ve. Eso que yo digo, Dios te ve, pues lo aprendí con ellos, es que esa es la realidad. Y que al final del día, poco importaban si ellos no se enteraban. Porque lo importante era que quien de verdad me había dado la vida y quien de verdad quería verme hacer las cosas bien, no era un tipo de un Dios que te va a ver para castigarte. No era eso. Era papá Dios. Y entonces,
pues yo me interesé muchísimo por el asunto y por la mañana, en mi tiempo, había misa a las 6 de la mañana. Así que papi y mami no se levantaban a las 6 para la misa, pero yo tenía una tía, todavía Titi Beni, está ella, muy Amén. católica, así que con ella trataba de ir a la misa. Después de la misa tenía unos vecinos que iban a la iglesia cristiana y misionera. Y ellos venían y me recogían en la guagua para llevarme a la iglesia del niño. Entonces estaba con ellos ahí. También. Sí. Ajá. Y después por la tarde los pentecostales a las 6 tenían culto. Ok. Y entonces mi papá me dejaba ahí porque decían, pues ella es loca con Dios y eso le viene bien. Claro. Así que esta capacidad quizás de hablar con personas que tienen De una diferente. base judeocristiana. Y claro, los testigos de Jehová tenían un libro de historias de la Biblia que obviamente es basada en el Antiguo Testamento. Y sus historias son fieles. Todavía yo creo que conservo el libro. Son fieles como en la Biblia. Entonces ahí era un libro con mucho colorido. Se hizo muy hablando popular de- esa literatura en ese Sí, tiempo. ¿verdad? Y entonces me acuerdo que tenía eso. Y había un curso que los adventistas daban por correo. Que también. Sí. Y entonces tenían algo que decía que reconocieras a Jesucristo como tu Salvador. Ellos lo tenían ahí. Y así, yo me acuerdo que ese fue mi primer contrato. Ahí fue que yo hice mi pacto y se lo envié. Ellos te enviaban el certificado y todo eso. Así que tengo que decir que fue Interesante. una formación muy particular donde no por eso se vició ni se tornó, porque el fundamento realmente con el que fui formada es el correcto y todavía hoy día no hay algo que yo pueda decir que estuvo viciado o que habría, ¿verdad?, que cambiar en esa esencia, ¿verdad? Así que así fue mi formación con unos padres que pues me promovían eso, me daban espacio. Fíjate qué interesante cómo se va viendo la fe, que ya empieza desde muy pequeña, donde ya empiezas desde muy pequeña también a saber que quieres derecho. Y toda esta gente que se está formando, ¿verdad? Como ese andamiaje que Dios te pone para ir llevándote. Muy bien. Quiero ir al punto donde finalizan los estudios. ¿Qué hace ahí? Bueno, cuando finalizó, La universidad. ok, porque cuando yo terminé mi bachillerato tuve un lapso que no estuve en la universidad. Por eso pregunto Ok, a qué. ok. ¿Y pasó algo importante durante ese tiempo? Bueno, en ese tiempo lo que pasó fue que yo solicité la Universidad de Puerto Rico a la Universidad de Derecho. Yo estaba en la UPI y de alguna manera supuestamente no llegó mi transcripción de crédito a tiempo. Estoy en el mismo lugar y todo eso. Ok. Claro, Ay, posteriormente uno Qué se raro. preguntó porque en aquel tiempo pedían fotos y lo cierto es que cuando fui a la universidad después, 4 años después a la UPI, encontré que negros éramos muy pocos. Antes pedían fotos, así que lo dejo ahí. Realmente no me puse a indagar mucho más, pero como eso ocurre, pasados, yo te diría como 2 meses después de graduarme de bachillerato, yo me sentía mantenida. Tenía 19 años. Mis padres nunca han pedido nada. Esto soy yo, ¿verdad? Te estoy diciendo mi Ajá. análisis, porque hasta ese tiempo, yo llegué a tener algunos trabajos en la universidad, como ser lectora para los compañeros, etcétera, ¿verdad? Pero no era que yo veía que ese era un trabajo, sino que eso me ayudaba con algunos gastos. Ahora, mi trabajo para mí era estudiar, ¿verdad? Y asegurarme de que ese era mi desempeño. Y en casa yo hacía todo tipo de tareas, yo lavaba, planchaba, todo eso, excepto la cocina, todo lo demás. Que tampoco puedo decir que no era que no estaba contribuyendo en casa, pero a mi juicio, pues lo que yo tenía para hacer ya no lo estaba haciendo. Así que le dije a mi papá y a mi mamá que yo me sentía mantenida y que me iba a ir a Estados Unidos a buscar trabajo porque si no iba a estudiar, algo tenía que hacer. Ay. Pues ellos me dieron la oportunidad, tengo que decir, y ya a los 2 meses de llegar allá, ya estaba trabajando, a los 3 ya yo tenía apartamento. En mi trabajo ahí fui trabajadora social, gracias a que el Team Manning de Dustin Güemes me llevó a psicología. Ok. Pues fui trabajadora social y terapista de familia en el estado de Nueva York por 4 años. ¿Qué edad tenías ahí, Ada? 19 años. 19, Wow. casi 20. Y entonces, ya a los 3 meses de estar allí, en la ciudad me reconoció en su primera auditoría, me reconoció como la mejor del equipo. Lo digo porque mi inclinación también hacia la juventud viene de haber sido una joven que pude ser capaz y que veo que muchas veces hay personas que no se dan cuenta del potencial que puede tener
un joven para aportar en su presente, ¿verdad? Ya. Y por eso, ¿verdad? Es que lo menciono. No puedo olvidar que mis compañeros me decían la Mujer Maravilla, Wonder Woman. Eso me daba tanta risa porque ya yo llevaba muchos años y yo creo que a veces cuando estás muchos años en un lugar puedes fatigarte. Y obviamente habían varias cosas que yo tenía. Primero que era joven, acabada de graduar, apasionada, pues tenía unos elementos que obviamente los jóvenes, eso es lo que tienen, ¿verdad? La fuerza, esa pasión. Pero gracias a eso tuvimos muy buenas experiencias. Todavía hoy día conservo amistades de ese tiempo. Eso te siguió formando. Vamos a dejarlo aquí porque entonces la pregunta sería, ¿cómo conectas otra vez con la universidad? Para ese tiempo, ¿habías tenido un encuentro con Dios antes de irme? Pues mira, sí, ya había tenido un encuentro con Dios. Sí. Ok, muy bien. Vamos a hablar un poquito de eso. Estamos hablando con la licenciada Adanora Enríquez, hablando un poquito de quién es ella, su historia. Antes de, como decía Rafa, uno la conoce en este ámbito político y fue cuando, en mi caso también, cuando conocí de ella. Pero esta historia es importante también conocerla y saber qué la formó, qué fue lo que la llevó a estar a donde está en el día de hoy. Usted no se quite, vamos a las informaciones. Good morning. Con nosotros no vas a la deriva. En este día te mantenemos